Saludos amigos, bienvenidos. Nos encontramos una vez más aquí en Últimas Preguntas. Hoy para hablar, además de preguntas, pensaba yo cuando veía este libro sobre el que vamos a hablar, ¿es razonable ser creyente? Pues es un libro, ahora lo comentaremos, en el que hay muchas preguntas que son esas grandes preguntas que nosotros también en el programa nos planteamos, así que está muy relacionado en este caso el tema del libro con los argumentos o con los temas que solemos abordar aquí en nuestro programa. Saludamos además con mucho gusto al autor de esta obra, don Alfonso Aguiló, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Don Alfonso Aguiló, que es vicepresidente del Instituto Europeo de Estudios de la Educación y es director del Centro de Estudios Tajamar. ¿Es razonable ser creyente? Vaya pregunta que se ha planteado usted en este libro. Luego hay muchas más preguntas, sí, pero la gran pregunta es esta, luego la podemos abordar también. Comentaba, bueno, el subtítulo del libro es 50 cuestiones actuales en torno a la fe. Estas preguntas que usted recoge en este libro, ¿son esas grandes preguntas que todos nos hacemos? O lo planteo de otro modo, ¿nos hacemos todos estas grandes preguntas? Yo pienso que sí. Yo este libro lo he escrito, he tardado más de 10 años de ir recogiendo ideas de todo este tiempo muy en contacto con gente joven sobre todo, pero también con las familias, y en el mundo de la enseñanza yo creo que se detecta muy bien cuáles son esas grandes preguntas que inquietan a la gente, y yo creo que efectivamente la pregunta sobre Dios ha estado presente desde tiempo inmemorial, desde las civilizaciones más antiguas hasta ahora, y yo creo que siempre será así. Y siempre más o menos del mismo modo, las inquietudes que hemos tenido en torno a Dios, en torno a la fe, si hablamos desde el punto de vista de los católicos, en torno a la Iglesia, que usted también aborda estas cuestiones, son siempre, y claro, hablar de siempre, estamos hablando de 20 siglos de historia del cristianismo y muchos más de creencias del hombre, ¿no? Pero ¿son siempre más o menos del mismo modo? Bueno, yo creo que van variando. En la esencia son las mismas, porque al hombre lo que siempre le ha preocupado es de dónde viene, cómo se ha hecho el mundo, cuál es el sentido del dolor, cuál es el sentido del enigma de la muerte, cuál es el sentido y la misión que uno tiene en la vida, qué pasará después de la muerte. Todas esas cosas yo creo que son universales y se plantearon hace 30 siglos o hace 40 y se seguirán planteando siempre. Y luego hay otras que varían con la época, ¿no? Ahora pues hay una preocupación por el medio ambiente que hace unos siglos no había. Claro. Ahora hay un acuerdo sobre cuestiones, no sé, como la esclavitud o como la segregación racial, gracias a Dios lo hay, que en otros tiempos no había. Y a su vez con el tiempo pues yo creo que irán cambiando y espero que a mejor estas cosas. La gran pregunta, y usted además es la pregunta con la que abre este libro, pues yo creo que es la que efectivamente todos nos hemos hecho alguna vez. Creyentes y no creyentes, porque ahí está la base, yo creo, de la creencia, ¿no? En esta pregunta, ¿Dios existe? Sí, yo creo que es una pregunta que forzosamente todo el mundo se plantea, y la prueba es que se lo han planteado todos los pueblos a lo largo de la historia, y eso pues me parece que es muy significativo. Y claro, siempre uno se le pueden plantear dudas, ¿no?, a los que son creyentes sobre si Dios existe o no, porque no es una cosa obvia, sí es razonable, pero no siempre obvia. Y bueno, yo lo que pienso también es que junto a las dudas que puede tener el creyente, también el que no es creyente tiene muchas dudas de si su vida tiene sentido como lo plantea, y si tiene sentido pensar que el mundo se ha hecho solo y que ha sido toda una cuestión de azar y que después de la muerte no hay nada y uno pues desaparece completamente. Pues son cosas que yo creo que también, aunque el creyente puede tener dudas, yo creo que el no creyente tiene muchas más. El no creyente muchas más. Sí. Yo creo que esta pregunta además es la que sí que nos hemos hecho todos. Y además en todas las culturas, en todas las tradiciones, sobre la existencia de Dios, ¿no? ¿Por qué, no sé, necesitamos pensar sobre Dios? Luego no sé si creemos o no creemos, pero necesitamos por lo menos plantearnos la existencia de Dios. Sí, yo creo que plantearse siempre, o sea, que todo el mundo se plantea esas grandes preguntas que hemos dicho, y luego yo creo que hay una cuestión ya más de fondo, y es que normalmente el creer en la existencia de Dios impone a la vida una serie de exigencias que luego pues no siempre son fáciles de aceptar, y entonces eso a veces influye sobre lo otro, y eso yo creo que es muchas veces el problema principal.
Usted en este libro habla de muchos temas. Es un libro además que está hecho, pues, como su propio nombre indica, en forma de preguntas, una gran pregunta y otras, digamos, que van definiendo o van desmenuzando esas grandes preguntas. Y habla también de la relación entre Dios y cuestiones de todos los tiempos, pero también cuestiones actuales, como es la ciencia, como es la razón. Ha hablado. ¿Está resuelto este diálogo, digamos? Yo creo que cada vez más, porque, no sé, hace 50 o 100 años era fácil encontrar libros que se titulaban, por ejemplo, Jesucristo jamás existió, y cosas que, sobre todo en el siglo XIX, que fue un siglo muy interesante, en el que hubo unos grandes avances científicos y que mejoró mucho el conocimiento de la naturaleza, y muchas personas pues pensaban que el avance de la ciencia iba a acabar con la religión, que consideraban una cosa menor, y luego el tiempo se ha demostrado que ha sido lo contrario. Ha demostrado que la ciencia y la fe son perfectamente compatibles, que precisamente la religión cristiana lo que tiene es que nunca ha tenido miedo a la verdad ni a la ciencia. Habrá habido pequeñas anécdotas a lo largo de la historia, pero en conjunto, si se mira el mundo occidental de raíces cristianas, donde la ciencia ha tenido mejor acogida y más facilidades y más crecimiento, y lo que se ha demostrado es que cuanto más avanza la ciencia, pues más cómoda se siente la fe también. Sin embargo, seguimos con el tema de la ciencia que ha salido. Usted también lo aborda, por cierto, en este tema. Es además el argumento que muchas personas aún continúan exponiendo, el tema de Galileo, el asunto Galileo, que sí, en muchas ocasiones se dice así. Dice, bueno, pues es que ahí la Iglesia hizo... Nos seguimos planteando todavía esas cuestiones, sí. Han pasado muchos siglos y, de hecho, la Iglesia Católica ha hablado y ha resuelto en nuestros días, en nuestra época, en torno a la cuestión de Galileo, ¿no? Unos sí. Planteamientos diferentes, lógicamente. Sí, Galileo yo creo que es como tantas cosas que suceden, que hay muchos estereotipos, porque recuerdo una encuesta que leí no hace mucho tiempo que hablaba de... Hay mucha gente todavía que piensa que Galileo fue quemado en la hoguera, y que piensa que fue quemado por la Inquisición medieval, y que fue quemado porque decía que la Tierra era redonda, y ni fue quemado por la Inquisición medieval porque no vivió en la Edad Media, ni fue quemado en la hoguera porque murió tranquilamente en su casa, ni fue quemado ni fue, digamos, el problema de que la Tierra sea redonda, sino que fue una serie de puntos en los que hubo una condena en un tribunal, y la condena efectivamente fue, digamos, que poco afortunada, y no la suscribió el Papa, y digamos que fue un proceso judicial que no se llevó bien, pero que no significa que la Iglesia esté en contra de la ciencia, ni significa pues nada más que hubo un error de un tribunal judicial que poco tiempo después se resolvió, y que Juan Pablo II recientemente pues quiso que se hiciera un nuevo proceso, que se estudiara y se acabara con esta especie de leyenda que no tiene mucho sentido cuando se estudia con profundidad. A propósito de esto que dice, a mí me surge otra pregunta, hablando de preguntas. ¿Nos tendríamos que hacer más preguntas todavía de las que nos hacemos? Porque vemos que, hemos comentado el caso Galileo, pero hay muchas otras cuestiones donde pienso que siguen imperando muchos tópicos, muchos apriorismos. Se dice, quizás que nos teníamos todavía que cuestionar más cosas, sí. No sé. Yo por eso, este libro lo he escrito también parte por eso, porque yo veo que en estas cosas hay mucho estereotipo, que se habla de muchas cosas, hay mucho desconocimiento de la realidad de la Iglesia. Y eso es una cosa que es curiosa, pero que cala muy profundamente en la gente. Por eso me parece que hace falta un mejor conocimiento de la historia, un mejor conocimiento de qué realmente defiende la Iglesia y lo que realmente es la Iglesia y la jerarquía católica. Y respecto a esto de las dudas también me parece interesante, porque la duda es una gran cosa. O sea, que tener dudas, la duda es en el fondo el motor de la ciencia, también es el motor de la teología. Porque igual que un científico, cuando ve que hay cosas que no terminan de cuadrarle, o datos experimentales que no cuadran con las teorías que tiene, pues eso le hace investigar más, no esconder esos datos, sino investigar, pensar, hasta que, digamos, la ciencia avanza. En la teología es igual. Cuando hay cosas que a uno le plantean dudas, que las explicaciones que da no son totalmente convincentes, pues tiene que hacer un esfuerzo para conocer mejor cómo han sido las cosas, porque yo creo que no hay que tener ningún miedo a la realidad, ningún miedo a la verdad, y la verdad se abrirá camino, y no hay que temer que haya ningún engaño, porque no lo hay. Don Alfonso, pero entre todas estas preguntas se ha encontrado, o nos encontramos los hombres, con preguntas que no tienen respuesta. Yo diría que más que preguntas que no tienen respuesta, es que la respuesta a veces es difícil y desde luego no es única.
porque la mayoría de los grandes problemas, no de las cosas sencillas, de los grandes enigmas que tiene la vida del hombre, son preguntas que tienen varias respuestas. Entonces, desde la fe y desde la fe cristiana, digamos, se da una respuesta, tampoco única, sino como un campo de posibles respuestas. Y, no sé, un ejemplo que se me ocurre es el enigma del dolor, el enigma del mal, que es, digamos, como un enigma que atraviesa la historia, que a todos los hombres siempre les ha inquietado, ¿no? Porque es un tema realmente complejo, como tantos que hay en la vida. Y desde la fe cristiana hay una respuesta, y también hay respuestas desde el ateísmo, y hay respuestas desde muchas concepciones filosóficas. Y yo pienso que de entre todas la respuesta cristiana es, me parece que la más coherente, y ya también diría la más optimista. Y bueno, pues porque también hay respuestas más o menos con una cierta coherencia desde muchos ámbitos, pero me parece que yo creo que llenan poco. O sea, que se puede decir es que la respuesta cristiana no es, pues hombre, es que las cosas complejas no tienen respuestas sencillas ni obvias, pero yo creo que es la mejor. Hablando un poco en línea con esto que está comentando, ¿por qué la respuesta ante esta cuestión o tantas otras? O planteado de otro modo, ¿por qué la religión o la opción cristiana y no otras? ¿Por qué los cristianos, claro, creemos que nuestra religión es la verdadera? Ajá. Pero igual pueden creer los creyentes, valga la repetición, de otras religiones, de otras confesiones. Para ellos la suya es la verdadera. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, yo creo que en esto la Iglesia Católica es enormemente abierta. O sea, que la Iglesia Católica, lógicamente, tiene una convicción de que su fe es la verdadera, porque es que si no, no tendría fe. Claro. Pero, lógicamente, pues entiende que no todo el mundo lo entiende así y que hay otras formas de verlo. Y no quiere decir que fuera de esa fe las cosas sean todas equivocadas, sino que hay una mayor o menor contenido de verdad religiosa, a juicio de la Iglesia Católica, en esas otras religiones, y que tienen muchas cosas muy positivas, y que las personas que sinceramente creen en una religión, eso también por ejemplo el Concilio Vaticano II lo ha explicado con enorme claridad, también encuentran lógicamente la salvación si son fieles y honestos a lo que sus convicciones les exigen. Claro, porque esa sería, digamos, la pregunta siguiente. ¿Hay salvación fuera de la religión católica o del cristianismo, por extensión? Por supuesto. O sea que Dios no se ata las manos a una determinada, digamos, situación respecto a la Iglesia. En el sentido, a ver si me explico bien, o sea que Dios mira en el fondo del corazón del hombre y lo juzga con enorme sentido de la justicia, porque es Dios, ¿no? Y conoce perfectamente al hombre y sabe lo que tiene que hacer. Pero eso, digamos que es independiente de que una persona, o sea, que solamente puede haber una religión verdadera. Porque dos cosas contradictorias no pueden ser verdad al mismo tiempo. O sea que creo que es evidente que si hay religiones que dicen cosas contradictorias, no puede ser verdad las dos. Será verdad una de ellas. Y la otra tendrá un poco menos de verdad. Y pese a que Dios, si esa persona, por la razón que sea, no ha tenido acceso a la religión verdadera y ha sido sin culpa de su parte, pues le juzgará lógicamente con arreglo a lo que es lógico, ¿no? ¿Y esto mismo vale para el ateísmo, para la no creencia? Sí, porque puede haber, y de hecho hay muchos ateos que por razón de formación, de educación, pues no han conocido la fe verdadera o han tenido una serie de circunstancias en su vida que le han hecho más difícil, y yo creo que en esto cabe esperar, como es lógico, que Dios los juzgue con arreglo al esfuerzo que han puesto para ser fieles a lo que ellos pensaban que era la verdad. Otro asunto que usted aborda en este libro tiene que ver con Jesucristo. Para algunos considerado como personaje histórico, para los creyentes, los cristianos, como hijo de Dios. Para otros no existió Jesucristo. ¿Cuál es la presencia de Jesucristo en este sentido? Pues yo creo lo de que Jesucristo no existió es una cosa que afortunadamente ya prácticamente desaparecida en estos últimos años y gracias a los avances de la ciencia. Y hay gente que ve a Jesucristo como un pensador que ha influido mucho en la historia. Realmente, pues es sin duda, si lo ven así, el que más ha influido, porque aparte de que desde su nacimiento se cuentan los años y el tiempo, y es, pues digamos que como la doctrina que más ha influido en todo el mundo a lo largo de toda la historia y durante más tiempo. Pero claro, yo creo que habían pensado, si se ve Jesucristo solo como un pensador, digamos que yo creo que no cuadran mucho las cosas, ¿no?
O sea que si se lee con atención el Evangelio, y en el Evangelio pues hay muchas cosas en las que se manifiesta Jesucristo es Dios de entrada porque lo dice Él mismo y que lo hace y hace milagros. Y si uno cree que realmente es histórico todo eso que se cuenta, entonces Jesucristo tiene que ser Dios. Y si es Dios, pues ya no es simple un pensador que a uno le resulta muy simpático, muy atractivo y que entonces lo sigue, sino que es el que Dios es quien nos ha creado y que por tanto debemos una relación propia de una criatura con su creador. Y otra gran cuestión que muchas veces nos planteamos, y usted que trabaja y convive con tantos jóvenes, pues seguro que se lo han planteado en más de una ocasión, o lo han comentado de este modo: yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Sí, es una cosa bastante corriente, y yo creo que también se debe en buena parte a estereotipos. O sea que a lo mejor tiene una imagen de la Iglesia muy equivocada. Y esto es porque vivimos en un mundo que es muy duro con la Iglesia, a mi modo de ver, que juzga con mucha dureza, a veces con bastante desconocimiento y con mucho prejuicio. Seguramente los católicos tenemos que mejorar mucho en nuestra forma de explicarnos y en la forma de abordar las cosas, etcétera, pero yo creo que se conoce poco a la Iglesia. Y hay mucha gente que habla mucho de la Iglesia y hace muchos años que no pisa una iglesia. Y que hace muchos años que no leen nada en sus fuentes de lo que ha escrito el Papa o de las cosas que se dicen desde Roma. Y por tanto, pues yo lo que les animaría es, porque yo tampoco quiero meterme con ellos, son muy libres de pensar lo que les parezca y la Iglesia tampoco quiere caer bien a todo el mundo, lo que quiere es ser fiel a su misión, ¿no? Es más, quiere ser fiel a su misión a costa de no caer bien, que es lo que hace la gente honesta. No es que no quiera caer bien, es que lo pone eso detrás de lo otro. Y yo lo que animaría a la gente es a que conozcan sus fuentes, o sea, que vaya a la Iglesia. Hay muchos sacerdotes muy inteligentes, muy brillantes, hay muchas personas en la Iglesia que son realmente muy dignas de ser leídas y escuchadas, y lo que hay que hacer es hacerlo, y entonces uno se forma una opinión, yo creo, mucho mejor. Permítame que ahonde un poco más en este tema. ¿Es necesaria la Iglesia? ¿Son necesarios los dogmas por unir ambas cuestiones? Hombre, yo creo que sí. Esto es como, se me ocurre una comparación que no es mía, pero que es, imaginaros que, no sé, que los Estados Unidos al hacer la constitución de la Iglesia, pues en vez de hacer una constitución y pensar todo un sistema de gobierno y un tribunal constitucional y unas leyes, se dijera, bueno, pues que el espíritu de George Washington nos acompañe y ya está. Pues no basta decir que el espíritu os acompañe, hace falta crear. Pues igual que en una constitución, siguiendo ese paralelismo, tiene que haber unos dogmas, tiene que haber unas leyes, tiene que haber alguien que las aplique, tiene que haber un gobierno que adapte esas cosas a la realidad de cada momento. O sea que yo creo que si no existiera la Iglesia y si no existieran los dogmas, si no existiera un derecho canónico, si no existiera pues, los obispos y no existieran las parroquias, pues quedaría en lo que antes salía, pues, ¿no? Un pensador que en determinado momento dijo unas cosas muy bonitas, pero que se han quedado solamente en eso, ¿no? Hay dos grandes apartados, podríamos decir, en este libro, la última parte, en la que se fija de un modo especial en cuestiones que tienen que ver con la moral. Lo digo de forma amplia porque a veces nuestra mente tiende a unir, y no tiene que ser así siempre, moral con moral sexual. Esto es algo que bueno, ya tenemos demasiado asumido y yo creo que es un error enorme. Pero sí que usted se refiere en un apartado importante a la moral y de un modo específico, aquí sí, a la moral sexual, pero también a todo lo relacionado con la vida. Son estas dos grandes cuestiones de todos los tiempos, pero quizá con matices importantes, por muchas cuestiones, por la cultura en la que vivimos, por el modo de vida, por los avances científicos también, ¿por qué no? Son dos grandes cuestiones, con todas las pequeñas que engloban también. No, desde luego hay una sensibilidad muy especial en nuestra época. Yo diría que en nuestra época es como si hubiera una omnipresencia muy, muy grande del sexo en la vida de una persona desde muy joven. No sé, se me ocurre pensar que hace un siglo, por ejemplo, las cosas eran muy distintas porque un adolescente actualmente pues, ha recibido en su mente una serie de ideas, de imágenes, de cuestiones en torno al sexo por unos cauces que hace 100 o 150 años no existían. Porque ni había televisión, ni había vídeo, ni había internet, ni había cine, ni había prácticamente, pues la impresión era también muy deficiente. Digamos que lo digo esto porque nuestra sociedad está muy erotizada
y hace que el sexo tome un protagonismo que yo creo que lo estropea y que con facilidad lleva a un permisivismo que hace mucho daño a los chavales. Y yo creo que esto no se trata tampoco de obsesionarse, porque también la naturaleza tiene sus modos de corrección y yo creo tampoco que hay que darle demasiada importancia, pero yo creo que sí saber que educar en una ética sexual es muy importante para la vida de una persona. El libro se llama ¿Es razonable ser creyente? Claro, para responder a esta pregunta usted ha elaborado otras 50 y muchas más igual que podían haber salido, y es por lo cual es muy difícil que yo le plantee esta cuestión y me la pueda resolver en apenas un minuto. Pero se lo voy a plantear de otro modo. ¿Sirve para algo creer? Después de todo lo que usted ha investigado, por supuesto a través de su propia experiencia, por lo que conoce de los demás, ¿sirve para algo creer? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que todos los que somos creyentes nos han dicho muchas veces, una persona que no tiene fe, me gustaría tener una fe como la que tienes. Y entonces uno dice, bueno, pues efectivamente la gente, yo creo que cuando una persona es creyente, pues ve que le ayuda a ser mejor. Esto no quiere decir que uno, por el hecho de ser creyente, tenga un seguro de vida, ¿no? Una especie de garantía de que todo lo hace bien, porque sigue teniendo los mismos defectos. Pero la fe ayuda a mejorar. Y yo observo, por ejemplo, que cuando una persona ha sido educada en la fe y tiene unos principios, unos valores, y luego abandona la práctica de la religión y mantiene sus valores y educa a sus hijos en esos valores, pero ya desvinculados de la fe, ya no es lo mismo. Y luego ve que de una generación a otra pues ha habido un deterioro muy grande de esos valores. Y es porque yo creo que se ha quitado la raíz, o sea, se lo ha trasplantado sin raíz. Y por eso yo creo que es una muestra. Y yo creo que una parte de los problemas que tiene ahora, pues digamos que la falta de valores que se dice que hay la gente joven, que a veces me parece que se exagera, tiene que ver con que se les transmiten esos valores, pero digamos que desvinculados de su fundamento. Y todos esos valores, si no se fundamentan en cosas un poco más trascendentes, pues enseguida se pierden en cuanto la vida se hace un poco difícil, y la vida de hoy es difícil. Pero no podemos caer, y lo digo pensando en la forma que yo he planteado la pregunta, que es como en muchas ocasiones nos lo planteamos. No puede ser una actitud ante la fe demasiado utilitarista. Sí. Yo creo para sentirme bien, yo creo para cuando me pase algo, tener algo a lo que agarrarme. ¿No es demasiado utilitarista? Sí, desde luego. Uno no debe tener fe porque le es útil, sino que debe tener fe porque es verdadero y porque hay que estar en la verdad. Lo único es que estar en la verdad también tiene su utilidad, como es lógico, la naturaleza está muy bien hecha. Entonces, cuando uno está en la verdad, se encuentra mejor que cuando está en la mentira. O cuando está en el error, tampoco hay que ponerse así. Yo creo que esa es un poco la idea. Yo creo que el hombre es una persona que se pasa la vida buscando la verdad. Y cuanto más energía y más ilusión ponga en buscarlo, mejor le irá. Y cuanto menos, pues peor le va a ir. Por eso me parece que es importante la búsqueda de la verdad, que cada uno pues procure formarse su opinión, porque aquí no se trata de imponer, se trata de caminar hacia la verdad y de pensar, de leer, de hablar y de formarse un criterio sobre lo que uno cree que debe hacer con su vida. Pues en este libro, por cierto, se apuntan algunos argumentos sobre esto que usted dice, y no solamente los que recogen estas grandes preguntas, sino, me parece además muy interesante, usted ha añadido un índice bibliográfico donde podemos todavía tener más argumentos para tratar de dar respuesta, aunque ya hemos visto que en muchos casos es difícil, tratar de dar respuesta a esas grandes preguntas que todos nos hacemos desde unos planteamientos, desde otros, con unas perspectivas, con otras, pero todos nos preguntamos sobre la fe, sobre Dios y sobre todas estas cuestiones. Don Alfonso Aguiló, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para hablar de un libro de preguntas en un programa en el que también nos planteamos estas mismas cosas. Así que hemos coincidido plenamente. Muy bien, pues muchas gracias. A usted por habernos acompañado y a todos ustedes también, por supuesto, por el tiempo que nos han dedicado. Si lo desean, la próxima semana nos encontramos de nuevo aquí en Últimas Preguntas.